Ahora sí, muy buen día. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión de este taller introductorio, pero que busca entender la inteligencia artificial desde una perspectiva de aplicación real y, por supuesto, que entregue valor de negocio al uso. Como siempre, vamos a pasar la primera hora viendo la aplicación de distintos modelos y la segunda hora vamos a hablar de cómo los detalles técnicos, cómo se desarrollan, particularmente hoy día que estamos hablando de redes neuronales, lo empezamos a hablar el día lunes y vamos a profundizar hoy día. En particular, hoy día vamos a terminar este taller de 4 sesiones con esta última sesión, hablando de redes neuronales profundas aplicadas en dos contextos fundamentales: la visión computacional, que vamos a partir, y el lenguaje natural. Desde esas dos perspectivas es donde hoy día podríamos decir que la gran mayoría de los adelantos y de los modelos de inteligencia artificial más modernos y más visibles, hasta más farandulescos, aparecen aquí, efectivamente, y esto es lo que vamos a profundizar. Sin embargo, lo que yo espero transmitir, y sobre todo en la segunda parte, que vamos a entrar en la parte técnica, que en realidad es relativamente simple utilizarlo. Lo más valioso, lo más fundamental, lo más estratégico es aprender qué hacen, qué no hacen y para qué me van a servir, qué tipo de problemas van a poder resolver. Partiendo entonces con esto, voy a tratar de volver al mismo ejemplo que hemos visto recurrentemente, que es este cliente de retail, esta clienta de retail. Y que efectivamente nosotros estuvimos viendo en sesiones anteriores cómo hacerle sistemas, cómo utilizar sistemas de recomendadores para proponerle que compre un producto, cómo utilizar series de tiempo para proyectar la venta de un producto, etcétera. Una serie de cosas que de nuevo tienen que ver mucho con el contexto retail, pero que se pueden adaptar perfectamente a otros contextos y no, sale más fácil porque todos de alguna manera, un poco más, un poco menos, entendemos el retail y eso es finalmente lo que nos ayuda. Entonces, tenemos esta clienta que compra y, como lo habíamos dicho ya hace un par de sesiones, tenemos la boleta. Teniendo la boleta, tenemos la base de la transacción de datos que nos permite después empezar a hacer posibles asociaciones, qué productos se compran juntos, cuál es el repertorio que compra un cliente, cómo lo puedo proyectar, cómo puedo ver cómo se vende este producto, si viene en bajada, viene en subida, etc. Pero en esta parte, y es donde la inteligencia artificial más moderna, y digo más moderna porque ustedes, como les conté la semana pasada, perdón, el lunes, perdón, el martes, hablamos de las redes neuronales que fueron diseñadas ya hace prácticamente 80 años, pero que en los últimos años han tomado algo de vuelo, y eso es lo que vamos a tomar. ¿Cuál es el vuelo y cuáles son las características de esas redes neuronales que han hecho una diferencia en la última década? En particular, de todo lo que vemos aquí, esta cliente, tenemos los datos de la compra, tenemos los datos de lo que ella ve en internet, tenemos los datos incluso de una cámara de dentro de la tienda, de la experiencia de compra de ella, y también tenemos los comentarios y fotografías que pone en el sitio web, en el e-commerce, para evaluar el producto que está comprando. Nos vamos a concentrar ahora primero en la parte de las imágenes. Hoy día podemos incorporar un análisis de imágenes bien sofisticado para enriquecer el conocimiento que tenemos de las preferencias de un cliente. Y no me quiero quedar, obviamente, en el análisis de productos utilizados en el contexto de retail. Vamos a hablar de muchas otras cosas, incluso de ámbito médico. Para los que llegaron la primera sesión, se pueden acordar de esta noticia que salió no hace mucho tiempo este año, por ahí en distintos medios, y hablaba de inteligencia artificial consigue adivinar la raza de una persona con tan solo ver una radiografía. Y los científicos no saben cómo. Y eso tenía que ver, si lo recuerdan que lo conversamos la semana pasada, tenía que ver con modelos de análisis de imágenes que eran capaces de correlacionar los patrones que reconocen en los píxeles con una etiqueta, que es algo que un radiólogo no hace. Un radiólogo no anda buscando, no anda preguntando cuál es la raza de una persona, pero es un dato que se tiene potencialmente de los datos del paciente. No es que sea algo súper relevante, pero en el fondo con esto quiero despejar y desmitificar finalmente qué es lo que hacen las redes neuronales de cierto tipo, que las vamos a hablar en breve segundo. Otro contexto, la atención de clientes. Tener una imagen efectivamente de un escenario de atención de cliente donde podemos detectar automáticamente, donde nos gustaría detectar automáticamente quiénes son las personas que están interactuando e incluso, ojalá, algunos datos demográficos y por supuesto la experiencia emocional
del cliente, si lo están atendiendo bien, si ha tenido un mal rato, si de alguna manera hay alguna emoción negativa que podría estar influyendo dentro de su experiencia. Y volviendo al caso de la radiografía, solamente porque lo tenía a mano, estamos trabajando nosotros en el Resolver hace un tiempo en este análisis de radiografía, y lo que estamos viendo es algo de lo que estamos obteniendo dentro del trabajo de análisis radiográfico, detectando las piezas dentales, detectando la estructura dental y detectando posibles caries, que son estos recuadros de aquí. Creo que les voy a alcanzar a hacer por ahí alguna demo si nos da el tiempo. Todo esto tiene que ver, como yo les adelantaba, con el mundo de la visión computacional. Y el mundo de la visión computacional no nace con la inteligencia artificial, nace mucho antes y empieza a potenciarse con las redes neuronales profundas, porque hoy día realmente podemos hacer cosas que hace 15, 20 años realmente no podíamos hacer. ¿Cuáles son a grandes rasgos algunas tareas que hacemos en visión computacional? Por ejemplo, ¿qué tipo de imagen es la que estamos viendo? ¿Qué objetos hay en la imagen? Potencialmente al revés, ¿cómo generamos una imagen de este estilo? Y finalmente todo esto nos permite deducir condiciones que aparecen en estas imágenes para tomar decisiones, finalmente. Les voy a mostrar cuatro grandes ejemplos. En esta imagen de aquí, que estamos detectando personas que están con su respectivo casco y su chaleco reflectante, las personas que están en este escenario, ¿cumplen con los protocolos de seguridad o hay algún riesgo que efectivamente yo pueda determinar que le está pasando esta grúa montacarga muy cerca, algo de ese estilo? La misma radiografía que estábamos viendo hace unos segundos atrás. ¿Qué condiciones patológicas se ven para potencialmente determinar o proponer un tratamiento? Esta persona que está siendo atendida en un local de comida, en un local de servicio. ¿Cuál es la experiencia emocional de este cliente con este servicio? ¿Es buena, es mala? ¿Puedo hacer algo si es que efectivamente fuese una experiencia mala? Y aquí tenemos algo quizá un poco más simple, pero no por eso menos potente. ¿Cuántas personas han ingresado y salido del edificio en un lapso de tiempo? Nos permite hoy día medir aforos, pero en otros contextos fuera de las restricciones sanitarias, nos permite hacer un conteo incluso demográfico de las personas que están ingresando. Y eso es uno de los ejemplos que vamos a ver, que nos permitiría, por ejemplo, tomar decisiones de campañas de marketing en horarios o en condiciones especiales, dependiendo de la afluencia de público. En el análisis de la visión computacional hay dos grandes líneas. Está la tercera, que es la generación de imágenes, pero de la imagen que venía del diagrama que vimos en la lámina anterior, está determinar una imagen, de qué se trata la imagen, determinar qué objetos hay en la imagen, y el tercero, que es la generación de imagen, que lo vamos a hablar también. Partamos por los primeros dos. La clasificación y la segmentación son esas dos alternativas. Yo miro una imagen, analizo la imagen completa y le doy una predicción de una clase o una categoría. Y para eso volvemos a recurrir y apoyarnos en los modelos de clasificación supervisada que vimos la semana pasada. Típicamente, si yo veo, por ejemplo, esto, y de nuevo tengo los ejemplos de radiografía porque estamos en un proyecto de verdad muy presente en esto. Ayer tuvimos una presentación a Corfo de los avances, así que por eso en fondo voy a sacar varios de estos ejemplos, pero no van a ser lo único. Vemos esta imagen que tenemos aquí y deducimos que es una radiografía dental. Correctamente es una radiografía dental, por lo tanto la voy a tratar como radiografía dental o voy a tomar alguna decisión en relación a esa radiografía. El segundo ejemplo a la derecha, sí, Noemí me pregunta si estará la presentación en el link que envié el otro día. Todas las presentaciones de las 3 sesiones anteriores, incluyendo los videos de las sesiones, está en el link que es ia.resolver.com. Ahí se pueden encontrar el sitio de este curso, de este taller, y este PDF lo voy a subir hoy día seguramente durante el día, para que ustedes lo tengan a mano. Normalmente, como lo termino de ajustar incluso minutos antes de la sesión, no lo subo inmediatamente, pero va a estar. Entonces, el segundo grupo, efectivamente, o el segundo tarea de visión computacional es la segmentación. Volver a analizar una imagen,
pero detectar los objetos que hay dentro de la imagen. Ahora estamos analizando porciones de la imagen, por lo tanto, efectivamente, los modelos de clasificación vuelven a ser relevantes en este contexto, pero ahora están trabajando desde porciones de la imagen. Es una técnica levemente distinta que también se trabaja de forma distinta, pero la verdad es que no es algo que requiera modelos radicalmente distintos, son a grandes rasgos los mismos modelos. Un ejemplo es analizar una escena dentro de una pieza, dentro de un dormitorio, y determinar que hay una cama, que hay una cortina, que hay una ventana, que hay, qué sé yo, ropa de cama, cuadros, closet, lo que sea dentro de una escena, finalmente. La visión computacional, hasta ahora donde la hemos visto, existe hace muchos años y se ha ido desarrollando, yo te diría con mucha más fuerza desde fines del siglo pasado, por ahí por los 80, 90, pero que los últimos 12 años atrás empezó a cambiar. El esquema tradicional era que utilizábamos un flujo sin las técnicas de deep learning, machine learning con redes neuronales profundas, donde se utilizaban extracciones de características con técnicas predefinidas. Había un montón de técnicas que se habían hecho de Scale Invariant Feature Transformation como SIFT, Hog, Rift, etc. Hay un montón de técnicas que se fueron desarrollando desde fines del siglo pasado para hacer descomposiciones de patrones de imágenes, pero patrones medianamente estructurados. En el fondo había gente que estudiaba fotos de paisaje, fotos de radiografía, fotos de personas, etcétera, y según eso armaba una composición de los patrones regulares. El mundo cambió radicalmente de la visión computacional, cambió radicalmente hace poquito más de una década, cuando metieron las deep neural networks, en particular las deep convolutional neural networks, las redes neuronales convolucionales, a trabajar en este contexto, a deducir automáticamente las características. En vez de que haya un estudio estadístico de las fotos de paisaje tienen estas características, las fotos de personas estas, ¿sabes qué? No tengo idea, te muestro fotos y tu red neuronal aprende a deducir automáticamente las características. Entonces, la construcción o extracción de características se realiza en forma automática desde los ejemplos de entrenamiento, y de ahí esa extracción de características se pasa a una clasificación para determinar es una pelota, es un perro, es un balde, es un niño, etc. Entonces, reitero el término, las redes neuronales convolucionales son las que realmente revolucionaron esto en la última década, y básicamente tienen una forma de topología de red neuronal muy como la estuvimos viendo en la sesión del día martes, y desde el punto de vista práctico lo que hacen es tienen varias capas que van abstrayendo la información de la capa anterior, y en base a esa abstracción, en base a ese reconocimiento de features, van extrayendo los verdaderos patrones. Partimos desde píxeles, empiezan a reconocer formas básicas, diagonales, curvas, sectores cuadros, cosas de ese estilo, y en base a eso van como poniendo patrones, un ojo, una oreja, una ventana. No es que conciban esos conceptos, no es que entienda y le dé la interpretación semántica de una oreja, de una ventana o de un auto, o de lo que sea, o de una rueda, sino que en realidad reconoce patrones de píxeles que se repiten en los ejemplos que estamos viendo. La particularidad de las redes neuronales convolucionales, que de nuevo es un caso particular o es una topología particular dentro del mundo de las redes neuronales profundas, es que tiene ciertas operaciones con las cuales se comunica una capa N con la capa siguiente. Y esa se llama la operación de convolución, que se combina con otra operación que se llama el max pooling. Para los que les interesa entender las entrañas, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en la segunda parte de la sesión de hoy, pero sí les voy a explicar para qué necesitan ustedes, para qué pueden aprovechar las redes neuronales convolucionales. Y voy a partir por, de nuevo, cuándo se volvieron famosas. Existía en realidad una competencia que se llamaba el ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition, que empezó a desarrollarse a mitad de la década del 2000, por ahí por el 2006, 2007. Era una competencia donde se tomaba el ImageNet, que es una base de imágenes pública, de open source, y efectivamente tiene cerca de 14, hoy día 15 millones de imágenes etiquetadas en 20.000 categorías. Es decir, esta es una foto de una cámara reflex, esto es de un abaco, este es de una babosa, este es de una gallina, un tigre, y así sucesivamente. Entonces, son imágenes que han sido etiquetadas por seres humanos.
¿ah? Y ustedes han participado en eso, efectivamente. Ahí les voy a contar cómo participaron. Pero teniendo esta base de datos, la competencia lo que buscaba era que los grupos de investigación, equipos, finalmente, presentaran un modelo al cual le pasaban un conjunto de varios miles de imágenes y ellos tenían que categorizar todas esas imágenes. Por supuesto, el ganador era el que categorizara correctamente la mayor cantidad de imágenes de esta. ¿Ya? Ahí vamos a ver los resultados inmediatamente. ¿Por qué yo les decía que esta base de datos la han ido también poblando ustedes? ¿A alguien le suena haber contestado esto? Me imagino que varios que sí. Sí, pues. Por supuesto. Los Pregunta, captchas. los CAPTCHA, efectivamente, los CAPTCHA. Pregunta, ¿alguno de ustedes se ha equivocado en etiquetar un CAPTCHA y te valida como ser humano igual? ¿O siempre buscan contestar muy pulcramente, muy correctamente? Les Sí, cuento. Sí, sí pues, me he equivocado. te has equivocado y te ha dejado pasar, Alberto, ¿o no? Sí, ¿Qué es lo que pasa? Y efectivamente, el CAPTCHA, que efectivamente fue desarrollado inicialmente por un grupo open source, pero hoy día es parte de Google, la mayoría del reCAPTCHA en realidad, que ha ido evolucionando, tiene que ver con que aquí, por ejemplo, este primer ejemplo te va a mostrar 18 imágenes de camiones, perdón, 18 imágenes y te va a decir, preguntar cuáles de esas son camiones. No todas son camiones y la máquina, o sea, el que te está preguntando el módulo de reCAPTCHA no sabe necesariamente de todos. Sabe de varios, de los 18 que te va a mostrar, sabe más o menos, voy a adivinar, 2/3, ¿ah? 12 de las imágenes tiene claro que son camiones o que no son camiones, pero en las otras 6 estás esperando que tú las etiquetes. Entonces, que tú marques, por ejemplo, este avión como un camión y que efectivamente no era parte de lo que tenía, te va a creer y lo va a marcar. No es que nosotros estemos engañando esta base de datos, obviamente esto, la imagen del avión se la muestran a 1000 usuarios y de esos 1000 usuarios 950 van a decir que no es un camión o que sí es un avión y en los otros 50 se van a equivocar, le va a crear a los 950, pero el resto los va a dejar pasar en la medida que tú le apuntes a los que el reCAPTCHA conoce, está. Entonces esto significa que nosotros durante el tiempo hemos estado ayudando a etiquetar imágenes que terminan yendo a las bases de datos de imágenes, no necesariamente el ImageNet, pero varias otras. Tomando esto en cuenta, el ImageNet Competition, durante varios años, 2007, 2008, 2010, 2011, vinieron varios áreas de investigación, institutos de investigación y desarrollaban sus modelos con algunos de estos feature extraction automáticos, el SIFT, el RIFT, etc. Y llegó el 2012, la competencia del 2012 tuvo estos 5 top, los 5 ganadores, que ahí donde está marcado el de más arriba el ganador. Vamos a ver que el quinto, el cuarto, el tercero y el segundo están en un rango de errores de entre el 26 y el 30%. Es decir, se equivocan entre un 26% y 30% de las imágenes a etiquetar y son técnicas que combinan Feature Vectors con Support Vector Machine, el SIFT, el Color Descriptor con Support Vector Machine, etc. Oxford, la Universidad de Ámsterdam, la INRIA, etc. Pero vino la Universidad de Toronto con Alex Krzyzewski, Geoffrey Hinton, entre otros personajes que desarrollaron un paper, un modelo basado en redes neuronales profundas, convolucionales, y con una red neuronal que se llamaba la AlexNet, también la AlexNet, lograron ganar con un 15% de error. Es decir, dieron un salto gigante con más de 10 puntos porcentuales sobre esta definición anterior de las técnicas anteriores, demostrando que las redes neuronales convolucionales eran una promesa bien interesante. ¿Cómo estaba constituida esta red neuronal? Tenía 5 capas convolucionales, 3 capas fully connected más un softmax, 650.000 neuronas con 60 millones de conexiones, más o menos se ve algo de ese estilo, una suerte de diagrama más conceptual de cómo están armadas todas estas capas. Efectivamente, en realidad, a pesar de que habla de 8 capas, en realidad tenía en total 14 capas con distintos elementos. Y este paper es el que publicaron la ImageNet para ImageNet Classification con esta red neuronal convolucional que finalmente fue publicada por la Universidad de Toronto. Como esto fue información que fue entregada al público después de este éxito del 2012, ¿qué creen ustedes que pasó el 2013 con la misma competencia? Se usó ese mismo tipo de red neuronal.
puras redes neuronales convolucionales en los top 5, en los top 10, en estricto rigor. Y nos damos cuenta de que efectivamente el 13,7%, 13,5%, 11,7%, todas con redes neuronales convolucionales, efectivamente algunas por la Universidad de Nueva York, la Universidad de Singapur, Clarify, que es un instituto privado, etcétera. Ellos finalmente se dieron cuenta de que la red neuronal convolucional era el mejor modelo basado en redes neuronales profundas, parte del mundo de la inteligencia artificial, que eran capaces de atacar y entender efectivamente imágenes con un nivel de precisión tan extraordinario que el año 2017, cuando fue la última vez que se realizó esta competencia, la mejor red neuronal, que fue se me olvidó el nombre, llegó a un 2,9% de error. Y un ser humano típico en el ImageNet, la clasificación ImageNet, se equivoca entre un 7 y un 8%. O sea, estamos hablando de una red neuronal convolucional que mira imágenes y la clasifica mejor que un ser humano. ¿Qué significó eso? Y qué ha pasado efectivamente en la última década, hemos empezado a incorporar en nuestra vida diaria, aunque no lo veamos, aunque seamos usuarios, entre comillas, un poco más agnósticos en el fondo de la tecnología, de que estamos en presencia de tecnología de análisis de imágenes como la que vemos aquí. Y efectivamente lo que estamos viendo en la práctica es un modelo preentrenado de redes neuronales que hacen segmentación, que se llama YOLO, You Only Look Once, ¿va? Por ejemplo, y esto es uno de los varios modelos que existen hoy en día. Efectivamente, los que nos conocen un poco más cerca a los de Resolver saben que estamos trabajando con esto y les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos ido trabajando, sobre todo este último año, el 2022, con modelos preentrenados de segmentación de imagen. Nosotros partimos, y esto efectivamente YOLO empezó a aparecer con fuerza a fines de la década pasada, 2017, por ahí una cosa de ese estilo, y tenemos YOLO, que es un modelo preentrenado. Y cuando hablo de preentrenado me refiero de que en realidad ustedes pueden bajar el modelo, lo pueden descargar. En la segunda parte del curso les voy a mostrar dónde ustedes pueden ir a descargar modelos, les voy a mostrar cómo se mete en Python, etcétera. Y esto viene de un paper también de You Only Look Once, del año 2016, salió el paper, 2017 empezó a estar un poco más visible el modelo YOLO para descarga, y finalmente combina diferentes modelos de redes que cubren la detección de un bounding box, el recuadro donde hay un objeto de interés, y una vez que tiene el objeto de interés, lo clasifica. Es una persona, es una bicicleta, es un vehículo, etc. Nosotros aprovechamos esto, y efectivamente lo podemos ver aquí en este video. Esta es la entrada del Costanera Center. Si lo conocen, nosotros instalamos una cámara, esto fue el 2019, mucho antes del estallido social y mucho antes de la pandemia. Evidentemente, todo lo que vino el 2020-2021 paró mucho de los avances que estábamos desarrollando en esta línea, pero desde el punto de vista práctico pudimos hacer esto que estamos viendo. Si ustedes alcanzan a ver, está detectando personas, pero además las está contando, las está etiquetando. Aquí tenemos las 58, las 68, etc. Entonces, finalmente, con esto podríamos hacer conteo. Uno de los malls, no particularmente el Costanera Center, una de las grandes cadenas de mall aquí en Chile, nos pidió hacer un piloto de conteo de personas, porque efectivamente querían tener una idea de la cantidad de personas que había dentro del mall en cualquier momento, para poder hacer una estimación del esfuerzo de, por ejemplo, evacuación. Si, como ustedes saben, vivimos en un país sísmico, si veía un sismo más o menos grande y hay que hacer evacuación o un incendio, ¿cuánta gente tengo en cualquier momento en el mall? Para, por último, que sea una aproximación, para poder, en el fondo, de alguna manera, condicionar los trabajos de evacuación. Entonces, ¿qué es lo que complementamos? Además de los modelos de conteo de objetos, hay modelos de análisis demográfico y emocional de personas. Y de hecho, seguramente le voy a alcanzar a hacer una demo ahora en unos minutos más. Nosotros también tomamos esto en una experiencia en una cadena de restaurante de sushi, de aquí también de Santiago, e incorporamos un modelo que se llama Face++, donde estuvimos trabajando en detectar personas a través de las cámaras de seguridad. Quiero hacer un alcance aquí, porque efectivamente todo esto empieza a sonar súper creepy, súper invasivo, y en realidad hay una característica que hoy día, si bien existe la tecnología, nosotros como Resolver hemos decidido marginarnos de la parte de la identificación de personas, del reconocimiento facial o face recognition. La identificación de que en este momento estoy viendo ahí en cámara a Rodrigo Sandoval es donde tiene esa componente de potencial violación de privacidad, que si ustedes han visto en Netflix un documental que lo voy a poner aquí, que se llama Coded Bias.
habla de los peligros de confiar demasiado en el reconocimiento facial, de la identificación específica de personas. Porque si bien es cierto, lo puedes utilizar en un contexto privado, una empresa, una organización, que en vez de tú uses tu tarjeta magnética para entrar a la organización, te reconozca facialmente porque tiene una foto tuya como empleado y por supuesto te deje pasar, eso podría ser más o menos razonable, pero que vayas caminando por una plaza pública y que de alguna manera aparezca una cámara que está puesta en altura y te reconozca o te equivocadamente te confunda con una persona buscada por la justicia, por supuesto que eso tiene elementos complicados y que efectivamente tienen ribetes legales complejos como sale en el documental. Razón por la cual hice el alcance de que en realidad nosotros todo lo que hemos hecho con reconocimiento de personas es un reconocimiento anónimo, reconocimiento de características demográficas, un hombre en rango de los 50, está contento, está enojado, etcétera, cosas, pero no sé si se llama Rodrigo Sandoval, no desconozco su identidad. Herbert ahí está haciendo un comentario de en Buenos Aires lo usa la policía para ver si tiene antecedentes, recién la justicia lo mandó a quitar, porque justamente tenemos el problema de que estos modelos tienen una tasa de error. Y si la tasa de error es baja, voy a inventar un 4%, una tasa de error bastante baja, fantástico, por lo tanto va a resolver el 96% de la correcta identificación. ¿Y qué hacemos con el 4%? Si en ese 4% yo reconozco una persona que tiene antecedentes, equivocadamente, un falso positivo, lo detengo, lo paso a proceso y efectivamente después de 2 días, 3 días, una semana, un mes, me doy cuenta de que en realidad no era la persona que fue detectada en la cámara, por supuesto esto que tiene unos ribetes legales que son demasiado complejos. Y ahí donde viene en las decisiones más bien hoy día legales de decidir, no vamos a depender del reconocimiento facial para tomar decisiones que tengan aspectos obviamente jurídicos legales. Volviendo a ámbitos un poco más amables, en el fondo, esta medición de la experiencia de un cliente emocional, si el cliente está teniendo una buena experiencia, la podemos transformar, y eso fue justamente lo que desarrollamos el año 2019, cuando detectábamos que un cliente llegaba para ser atendido y a través de las cámaras que estaban instaladas dentro del local, hacíamos una evaluación del audio primero y después de las imágenes, detectando datos demográficos y sobre todo la parte emocional durante la interacción con el personal de atención del local, y particularmente podríamos sacar la conformación o la percepción de la experiencia de compra, sobre todo detectando puntos, porque la gran mayoría del tiempo estamos en una expresión neutral, como la que tengo yo en este momento, pero si saltamos a una felicidad o a un enojo, esos son momentos en los que a nosotros nos interesaba detectar una persona que está teniendo una buena experiencia o, más importante aún, está teniendo una mala experiencia. Entonces, sobre esto, por ejemplo, aquí teníamos personas neutrales, y esto, como les contaba, son imágenes reales de hace poco más de 3 años, de junio del 2019, y estábamos detectando con cierto nivel de precisión o cierto nivel de confianza el nivel emocional que estaba viviendo esta persona. Entonces, lo importante era detectar emociones negativas en un momento de interacción, pudiendo eventualmente enviar una alerta a la jefatura. Eso permitía hacer una reacción inmediata. Cuando un cliente, ustedes como cliente tienen una mala experiencia en un local de comida, por ejemplo, se van y no vuelven nunca más. Obviamente uno como empresa quiere evitar perder a ese cliente para siempre, así que antes de que él abandone el local, si sabemos que está teniendo una mala experiencia, conviene que un supervisor se acerque y le haga alguna oferta. Eso es una alternativa de uso. Una segunda alternativa de uso es un análisis un poco más analítico y empezar a detectar condiciones de la afluencia demográfica de público en un local y tomar decisiones tácticas estratégicas. Por ejemplo, tenemos una experiencia emocional de los clientes, por ejemplo, por promedio semanal, y nos damos cuenta que en el lunes AM o el lunes en la tarde, martes en la mañana, martes en la tarde, o en los distintos horarios, hay un cambio de emoción marcado desde la emoción neutral, que es como el estándar. Entonces, si efectivamente hay un cambio y yo detecto que hay una emoción negativa, yo potencialmente hago esa notificación al jefe local, o incluso si estoy haciendo un análisis demográfico, como yo les mostraba aquí, tenemos un hombre de 45 años, un hombre de 23 años, yo puedo también hacer una predicción o una proyección, o incluso simplemente un análisis estadístico de qué hora entra más gente. Yo quisiera hacer, por ejemplo, una campaña para el Día de la Madre del próximo mayo, entonces podría tratar de ver a qué hora hay mayor afluencia de mujeres en edad típica estadística
promedio de ser mamá, entre los 25 y 50 o 60 años, algo de ese estilo. Entonces, eso es el tipo de cosas que efectivamente estamos tratando de identificar desde el punto de vista de la clasificación y desde el punto de vista de la segmentación, de reconocer, en este caso, personas que hay dentro de un cuadro. ¿Ah? Y lo vamos a ver de nuevo con un poco más de detalle más adelante. Agustín comenta como Light to Me, pero con inteligencia artificial, es verdad. Hay una serie que estuvo hace algunos años, un poco más de 10, yo creo que la terminó esa serie, que se llama Light to Me, donde había un reconocimiento basado en una teoría de las microexpresiones, en el fondo, donde uno a través de microexpresiones podía determinar que alguien estaba mintiendo o no. Esa es básicamente la premisa de la serie. Aquí hay algo de ese estilo. No sé si tiene el nivel de precisión de las microexpresiones, sin duda, pero hay algo que es realmente interesante que se puede finalmente explotar desde la perspectiva de la percepción amplia de los clientes. En vez de pedirle una encuesta, usted tuvo una buena experiencia, una mala experiencia, simplemente tratar de capturar la expresión emocional en el momento. Noemí alcanza hacer una pregunta por ahí, a veces me la mandó directo, pero se la leo, espero que no sea problema. Para una empresa que quiere implementar este análisis para mejorar la experiencia cliente en términos de costo, ¿es rentable? De todas maneras, los costos hoy día, independiente que nosotros tenemos obviamente unas tarifas, porque es parte de los servicios que ofrecemos, estamos desarrollando muy fuerte nuestra plataforma que se llama Revision, ¿ah? Pero desde un punto de vista práctico, nosotros echamos a andar proyectos con seguramente menos de 100 UF, porque en el fondo mucho del trabajo tiene que ver cómo voy a capturar las imágenes, si las cámaras están instaladas, si están disponibles, y en el fondo uno podría decir, pero yo tengo contratado, no sé, una empresa de seguridad como esta Verisure o SecuritySat, por lo tanto ya tengo las cámaras. No es tan fácil, efectivamente, las cámaras que tienen un ángulo cenital superior no necesariamente capturan correctamente la expresión facial. Si ustedes me miran desde arriba, parte de mi expresión emocional puede que no se vea tan nítida. Entonces ahí hay un trabajo más bien del setup, pero la tecnología en términos prácticos está bastante disponible. Edison pregunta si podría agregar cámara calórica en los análisis de las emociones de las personas. Sí, efectivamente eso determina las temperaturas de las personas, pero eso no necesariamente está asociado necesariamente a las emociones, así que hay que distinguirlo. Las cámaras calóricas no tienen inteligencia artificial, cabe ser el alcance, por lo tanto, desde un punto de vista práctico, estamos pensando que son modelos totalmente distintos que responden de nuevo preguntas importantemente distintas, pero que tú puedes combinar esas respuestas para tomar una decisión que tenga que ver con una operación o una decisión táctica. ¿Cómo se enmarca este tipo de análisis con la privacidad de alguien? ¿Cae dentro del contexto invasivo de las personas? Alguien podría interpretarlo de esa forma. Desde el punto de vista práctico, del momento que tú estás entrando en un local y hay una cámara de seguridad que te está viendo, ese es el mismo nivel de privacidad que te va a mantener el contexto del análisis de cámara, porque no estoy preguntando quién es Rodrigo Sandoval, no estoy haciendo un reconocimiento de que Rodrigo Sandoval, no tengo una comparación de la cédula de identidad de Rodrigo Sandoval para reconocerlo, por lo tanto es una entrada anónima demográfica y paso a ser una estadística. No es distinto a que haya una persona humana sentada en la puerta del local tomando nota de las personas que van entrando. Viene entrando un hombre de 50 años, viene entrando un niño de 12, efectivamente es exactamente lo mismo y sigue manteniendo la privacidad porque no sabe quién eres hasta el momento que eventualmente tú utilices algún dispositivo de identificación, desde tu cédula hasta tu tarjeta de crédito o hasta eventualmente algo que reconozca tu celular. Edison lo puedes utilizar como input. Básicamente estamos utilizando input la información que captura esta información y que de nuevo sigue siendo anónima. Jonathan pregunta, ¿qué modelos de cámara utilizan para las capturas e identificación? Hay distintos modelos, hay un montón de marcas chinas que en el fondo están dentro de las cámaras típicas, cámaras estas como con un borde y una viserita blanca, con cosas de ese estilo, pero también estamos utilizando en la mayoría de los proyectos pilotos, estamos utilizando webcams, como la que veo aquí, efectivamente que son de alta definición, más que nada para hacer un análisis un poco más general. De nuevo, vuelvo a insistir, no es que estemos profundizando en la instalación. Normalmente la mayoría de los clientes nos han pedido conectarnos a las cámaras que ya existen y siempre hemos tenido problemas porque la mayoría de las cámaras de seguridad
contestan preguntas distintas. Efectivamente, las están observando seres humanos en una central de monitoreo, están viendo condiciones, no identificar personas ni sus características emocionales, si están viendo, tratando de determinar condiciones de seguridad o de riesgo. Entonces, evidentemente, el análisis que se hace en esos casos es relativamente distinto. Pero desde un punto de vista práctico, ustedes pueden aprovechar la tecnología y poner alguna cámara para hacer algún análisis. Y vuelvo a insistir, en el caso de nosotros, finalmente, digamos, transparentemente no hemos terminado de instalar ninguno de estos proyectos porque la pandemia, en el fondo, es la caída notoria de afluencia de público a distintos lugares, a pesar de que se ha ido recuperando hoy día, pero cayó en forma drástica. La mayoría de estos proyectos se detuvieron y empezaron a ser modificados por el ejemplo que decía de la cámara de detección de temperatura y cosas de ese estilo, pero desde un punto de vista práctico es algo que se puede tomar en cuenta y nosotros estamos también en este momento evaluando un proyecto de hacer un análisis de asistencia, afluencia a salas de clases en una universidad, porque queremos pasar lista, que eso podría ser depender de nuevo de la no anonimización, de reconocer a una persona en forma individual, sino que tener claro sobre todo cursos cuando tienen asistencia opcional, no obligatoria, puede haber una afluencia de la mitad de la gente, del 30% de la gente, entonces hay que tratar de calcularlo desde esa perspectiva. ¿Ok? La tercera derivada del mundo de la visión computacional, que antes no existía con tanta fuerza, pero que en los últimos años, y esto ya es mucho más moderno, en los últimos 5 años, es la generación de imágenes. Y aquí vamos a hablar de cosas un poco más, efectivamente, que se pueden prestar para usos bastante más complejos, como los deepfakes. Ya vamos a hablar de los deepfakes. Aquí tenemos dos líneas tecnológicas en la generación de imagen. Están las GAN, Generative Adversarial Networks, y están los Transformers como GPT-3, DALL-E, el mismo BERT, que es de Google, etc. Hay distintos modelos que son una combinación de redes. De hecho, efectivamente que tenemos una red adversaria que tiene, entre otras cosas, una red neuronal convolucional incorporada, que es la que está aquí. La mitad roja hacia la derecha es una convolucional y la anterior es una red generadora. Y la parte de la generación efectivamente empieza a aparecer en estos diagramas, que de nuevo no lo voy a profundizar demasiado, porque la idea es que miremos esto un poco en la utilización. Les voy a compartir ahí una URL. Partamos hablando de las GAN, de las redes neuronales adversarias, que efectivamente parten de una forma de generar imágenes en base a ejemplos. Y aquí pueden ver esta URL que se llama This person does not exist. Ustedes pueden abrirla por su cuenta. Yo la tengo abierta, así que déjenme un segundo para ir a buscar el sitio web. Aquí está. Y les voy a copiar la URL. Aquellos de ustedes que están viendo el video y hacen este ejemplo, o los que están ahí en casa con el computador y van a abrir esta URL, les va a abrir una imagen distinta. Lo que estamos viendo aquí es la foto de una persona que no existe. Esto fue una foto generada automáticamente por una red GAN. Aparece aquí un recuadro abajo a la derecha y me encanta como dice el título. Esta cara fue imaginada por una GAN, una Generative Adversarial Network, pero particularmente una que viene de la StyleGAN 2, que es de un paper de diciembre del 2019, tiene 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio, de un grupo de Carras et al. Y efectivamente dice ahí, don't panic, no entren en pánico, aprenda cómo funciona, y están las referencias técnicas. Si tú actualizas el sitio, te va a aparecer otra imagen, de nuevo de una persona que no existe, y si lo vuelves a actualizar una tercera, una cuarta, una enésima vez, te va a aparecer nuevamente una persona que no existe. Ha ido mejorando mucho la generación, pero desde un punto de vista práctico hay algunas ocasiones en que una imagen reconocemos que efectivamente no es una imagen real, que hay algo raro dentro de la imagen. Por ejemplo, aquí a la derecha. Fíjense, a la derecha hay una como aproximación de cara lateral muy deforme, y esto da una pequeña sutil o de repente no tan sutil evidencia de que esta foto fue generada automáticamente, y normalmente la StyleGAN 2 le cuestan los bordes, le cuestan los bordes, y ahí donde hay un factor bien interesante. Pero la parte que de alguna manera sigue siendo compleja desde un punto de vista práctico es que las GAN existen y se utilizan y son modelos desarrollados ya en LeCun por ahí por el 2016, que dan cuenta de algunas complicaciones bastante grandes, porque dan la oportunidad de hacer cosas como esta. Denme un segundo que les voy a mostrar.
cosas como esta. Tenemos una escena de que originalmente era la actriz Amy Adams y le pusimos artificialmente la cara de Nicolas Cage. Y hay videos súper famosos de, por ejemplo, Barack Obama y incluso ahora este año salió una del presidente Zelensky de Ucrania dando discursos que nunca dieron. Entonces, el uso de este tipo de modelos en generación de imágenes falsas, efectivamente abre puertas que realmente no estamos dispuestos a conocer con tanta soltura y obviamente da una amenaza finalmente a la credibilidad que tenemos hoy día de los videos. Hay una buena noticia, hay gente desarrollando modelos de detección de deepfakes que efectivamente están analizando imágenes dentro de fotos o dentro de videos y están tratando de redescubrir pequeños microerrores en los patrones de píxeles para determinar que efectivamente esto es un deepfake o es real. Porque efectivamente hoy día, por ejemplo, a nivel judicial, el video sigue siendo un elemento de prueba muy contundente. El que tú ves un video de una persona diciendo algo puede ser utilizado jurídicamente, judicialmente en algunos casos. Y si estamos afectos a esta falsificación, por supuesto que eso empieza a tentar, pero otros modelos de reconocimiento son bastante interesantes. Y para terminar de hablar de estos modelos tipo DALL-E, les voy a contar de arte artificial y les voy a compartir esta segunda URL que tengo acá a mano, que se llama wombo.art y es de un modelo transformer al cual tú le puedes dar una información y te va a generar un cuadro artístico, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ustedes pueden partir aquí app.womboart y van a poner, voy a poner aquí con de la Queen Elizabeth, a propósito de que está obviamente de moda a propósito de su fallecimiento. Entonces, Queen Elizabeth and the Castle, y su castillo. Y vamos a utilizar un estilo realista y le vamos a decir crea. Y efectivamente en este momento está armando a través de una red, conoce imágenes obviamente de la reina Isabel, pero esta imagen fue creada automáticamente. Lo que no puso fue el castillo, ¿no? Eso prácticamente no puso el castillo, fue bien interesante. A ver, ahí aparece Edison, después esas imágenes se pueden monetizar como NFT. Efectivamente hay monetización de NFT con resultados de este estilo, ¿eh? Entonces, Royal Castle, y de nuevo, un estilo místico, pongámosle místico. Veamos qué es lo que sale. Y vamos a ver que seguramente va a aparecer algo bastante razonable en relación al texto que yo le propuse. Oye, que se había costado. O están todos ustedes supercargando a wombo.art. Ya, lo vamos a dejar andando ahí unos segundos. Sí, además que estamos avanzando en el tiempo. Oye, pero desde un punto de vista práctico, en el fondo estos son cosas que se pueden hacer con este tipo. Y se quedó pegado. Se quedó súper pegado. El resto supongo que están generando por ahí algunas imágenes en general. Pero simplemente como resumen, y con esto estamos terminando muy rápido este primer capítulo de la visión computacional, vamos a hablar de la segunda dimensión de aquí, vamos a pasar un poquito del break, que es el análisis de texto. Entonces, estamos hablando de inteligencia artificial para ver imágenes y para entender texto. Y volvemos a tener a nuestra clienta, ya no nos vamos a preocupar de la foto, nos vamos a preocupar del texto, de las evaluaciones, de los comentarios y cosas de ese estilo. Ustedes han visto y seguramente han interactuado con agentes conversacionales, como este, por ejemplo, yo esto lo descubrí hace 4 años atrás, más de 4 años atrás, que hay unos robots ENIAC que hace confirmación de reserva de horas a la mayoría de los centros de atención médica, sobre todo de las consultas, cuando uno tiene una hora en una consulta. Y a mí me llamó la atención efectivamente en ese entonces, porque el repitente era Camila Eniax, y dije, ¿de dónde es ese apellido? Qué raro el apellido Eniax. Googleé rápidamente y me encontré una empresa que se llama Eniax, que tenía muy fuerte esta parte de los bots conversacionales. Y lo interesante de darte cuenta que es un bot conversacional
es que efectivamente tú puedes empezar a molestarlo, agarrarlo con la chuleta, como se dice aquí en Chile. ¿Ah? Y efectivamente me pide una confirmación si ando con ganas voy. Este es un email que hizo mi señora en realidad. Y, si me comentaste si ando con ganas voy, entonces asumo como una respuesta correcta. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, en los últimos años hemos visto mucho bot conversacional, mucho robot que entiende o aparenta entender texto y con eso se toman decisiones a veces bastante curiosas en términos generales, como ejemplos de censura, por ejemplo, en redes sociales, donde podemos ver en este ejemplo que según hay una interpretación muy curiosa de una expresión lingüística que tenía total sentido, un total sentido semántico correcto se interpretó con un sentido semántico absolutamente incorrecto y por supuesto se generó una censura tecnológica. Entonces, en este mundo en general, en todo este ámbito, estamos hablando del procesamiento y a veces del entendimiento del lenguaje natural, NLP o NLU. Y hay un montón de técnicas de esta línea que, por ejemplo, van desde la clasificación de texto, mirar una porción de texto y determinar, darle una clase, hacerle la predicción de la clase, tomar elementos particulares dentro de un texto, extraer elementos particulares, muy similar a lo que habíamos visto anteriormente en imágenes de clasificación y segmentación, pero desde un punto de vista práctico siempre estamos con el desafío de la semántica correcta del lenguaje. Redondeando, hay tres grandes líneas dentro del mundo de la inteligencia artificial asociada al lenguaje natural. Está el procesamiento del lenguaje natural, ¿qué se dijo? El entendimiento del lenguaje natural, qué significa lo que se dijo, y la generación del lenguaje natural, qué se responde. Les voy a mostrar algunos ejemplos para entender la aplicación y efectivamente aquí tenemos algo que es uno de los primeros modelos que desarrollamos en Resolver. Hace ya 9 años que partió este proyecto y incluso lo registramos como una patente por ahí por el 2015 que sigue funcionando, porque en este momento está en un litigio en Europa la patente, pero da lo mismo, están dando. Pero básicamente era lo siguiente, tomar un documento jurídico como el que vemos aquí a la izquierda y determinar a través de distintos modelos de qué tipo de documento se trata. El que vemos aquí podemos leer efectivamente el título que dice transformación de sociedad. Por lo tanto, el concepto de documento jurídico es que es una modificación de sociedad que además incluye dentro de una declaración de poderes. ¿Ah? Entonces, nosotros desarrollamos unos modelos que a través de, utilizando Support Vector Machine, junto con un modelo Naive Bayes y junto con un tercer modelo que es una red neuronal del tipo de las que vamos a conversar, sumamos y gracias a eso desarrollamos la capacidad de automáticamente interpretar el contenido del texto y deducir que estamos hablando de una modificación de sociedad y que además tiene su respectiva declaración de poderes por las cláusulas que aparecen dentro del documento en varias de sus páginas más adelante. En paralelo, esto les estoy contando un par de ejemplos que desarrollamos en el Resolver, sobre todo hace bastantes años atrás. En paralelo, el año 2015 nos metimos en el mundo de la interpretación de mensajes en redes sociales o en comentarios de medios sociales varios. Partimos con una motivación que era el mundo político. O sea, esto es una de las motivaciones que teníamos, lo aprovechamos el mundo político por ahí en 2015-2016, a propósito que en ese entonces nos tocó una situación de contingencia política aquí en Chile y también en Estados Unidos. Estuvimos monitoreando la campaña Clinton-Trump en ese entonces, la del 2016. Pero si vemos aquí, vemos una noticia de hace 2 años atrás, del julio de 2020, está hablando del retiro de los 10% de fondos de pensiones, que seguramente todos los que somos de aquí en Chile recordaremos esas conversaciones, esos debates políticos en las distintas cámaras, y efectivamente uno podría tomar esa noticia, darse cuenta de que en el portal de noticias, que este es el EMOL, hay un montón de comentaristas que es parte del público que opinan y dicen que sí, que no, que me parecen, y tienen distintas expresiones lingüísticas, semánticas, para referirse en forma positiva, negativa, neutra o con distintas emociones a lo que está relacionado con esta noticia. Tradicionalmente esto lo ven seres humanos, hay asesores comunicacionales que están mirando las redes sociales y recolectando, recopilando los comentarios que se dan y por supuesto dándole una interpretación emocional semántica para darle con eso un input a los líderes políticos que toman finalmente algunas decisiones y se dejan llevar
o no, o se dejan influenciar o no por la percepción que aparece en las redes sociales. Nosotros, más allá dejando fuera si eso es correcto o no es correcto, tiene un nivel de precisión o representatividad correcta o no, fuera de eso, nosotros desarrollamos modelos de clasificación multidimensión de los comentarios. Y básicamente trabajamos en 4 grandes emociones del texto: el sentimiento, positivo, negativo, neutro. Sabíamos que en el mundo del político rara vez se habla de un sentimiento neutro, pero en un contexto de apreciación de marcas o de productos sí se considera el neutro. La emoción, el enojo, la sorpresa, la tristeza, el miedo, el disgusto, etcétera, una serie de emociones que están incluso dentro de los modelos de marketing de apreciación finalmente de las personas sobre productos y servicios. La intención, si están hablando de algo previo que ocurra o posterior a que ocurra. Si estoy hablando negativamente de un producto posterior a algo, efectivamente me estoy refiriendo con una mala evaluación del producto. Y si estoy hablando en términos positivos de algo futuro, por ejemplo, político, quiere decir que tengo una apreciación por ese candidato político, por ejemplo. Eso en el fondo estábamos combinando estos 3 elementos para hacer una interpretación un poco más completa. Y nos pusimos el desafío de hacer el cuarto, que es detectar que un comentario es irónico o sarcástico. Y eso fue un tremendo desafío, porque realmente el sarcasmo depende mucho de temas culturales, y no necesariamente de temas culturales por país, sino que además a nivel de estratos socioeconómicos o incluso a niveles casi regionales. Por lo tanto, y además contextuales, porque efectivamente muchas de las ironías hacen referencias a contingencias del día a día. Entonces, esto fue un desafío. No logramos un nivel de exactitud en los modelos de ironía tan potentes como los 3 anteriores, pero sin duda logramos detectar un montón de ironía. Aquí vemos a la derecha varios ejemplos que vienen de la época del 2015-2016 que podemos ver. La pregunta fundamental que siempre nos hacen es cómo logramos implementar estos modelos, porque si bien es cierto, hoy día existen modelos medianamente preentrenados. El mismo IBM Watson ofrece un servicio en que tú puedes hacer, y Amazon también, hacer análisis automático de sentimientos de texto. Nosotros en ese entonces lo hicimos a la versión antigua, por decirlo así, a mano. Subcontratamos a cerca de una veintena de alumnos de universidad. Sobre todo yo tenía ese momento, mi hija mayor estaba en 4º año de universidad, y nos tocó ofrecerle a varios de sus compañeros y amigos, gente que efectivamente tenía cierto nivel de conocimiento de contextual, de noticias y cosas de ese estilo. Entonces les pedimos a través de una aplicación, y les pagamos por cada 100 comentarios etiquetados, que ellos etiquetaran comentarios. Ellos pusieran en el comentario tanto, pusieran si la polaridad o el sentimiento positivo, la emoción, la intención, la ironía, y con eso efectivamente armamos una base de datos de varias decenas de miles de ejemplos con los cuales pudimos entrenar estos modelos con bastante éxito. Y esto nos permitió no solamente resolver inicialmente entre el 2015 y 2016 y hasta el 2017 un contexto de análisis de las redes sociales. Después lo trasladamos al mundo de la interpretación a través de un producto que bautizamos como Realize, que toma de conciencia finalmente, de recibir un comentario a través de las comunicaciones de una empresa, los emails, el mismo mural de Facebook, o a lo mejor un formulario contacto dentro de una empresa, y extraer muchos de estos elementos en forma automática, tanto los comentarios de evaluaciones positivas como también los reclamos que eventualmente incluso podrían deducir una urgencia. Todos estos están derivados de todas estas dimensiones de modelos de interpretación del lenguaje natural, Machine Learning, clasificación, modelos como el que les mostré, Support Vector Machine, redes neuronales. Y lo interesante era darle esta parte de los componentes humanos, de las emociones humanas, porque teníamos este texto, el mensaje, y teníamos distintos modelos, son los predictores, los analistas o los clasificadores, que me daban el predictor de sentimiento, positivo, neutro, negativo, la emoción, la intención, que ya les mencioné, la ironía, y adicionalmente empezamos a desarrollar los predictores del tipo de requerimiento. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Si el comentario viene mencionando estos elementos, va para el área comercial, el área de soporte, el área de postventa, el área, lo que sea, en el fondo de recaudaciones. Y también de qué producto estamos hablando. Eso es un NER, una técnica que se llama Name Entity Recognition, una segmentación de texto, reconoce objetos dentro del texto, y con eso determinamos el producto 1, producto 2, etcétera.
Dos ejemplos que les voy a mostrar. Atención de servicios telefónicos. Llega este mensaje, solicito bloquear el envío de SMS para la línea adjunta en el Excel, y efectivamente esto significa la petición del cliente es de una acción concreta, una baja, bloqueo del envío de SMS, una baja del servicio SMS. Eso se deduce automáticamente. Esta verbalización es una verbalización que genera el robot simplemente para efectos de demo, para efectos de visualización, pero desde el punto de vista interno lo que hace es tomar el mensaje y lo redirecciona al área de baja de SMS. Aquí tenemos otros más, por favor revisar las líneas tanto, aquí están obviamente cambiados los números correspondientes. Aquí hay un reclamo respecto a una línea, nótese que se siente disgusto en el mensaje y esto le daba, justamente le agregaba este componente emocional como si fuese un contact center que está tomando el reclamo directo desde el cliente y tratando de dirigirlo. El caso de un cliente, un banco, no puedo hacer transferencias, se queda pagada la llamada, una consulta sobre producto o servicio, subcódigo 6, esto tenía que ver con el banco propiamente tal, aquí está la extracción automática que hace el robot, solicitud, una consulta de producto, subcódigo 6, emoción sorpresa, está pidiendo que ocurra algo. Aquí hay otro ejemplo, el 1 de marzo compré el soft con la tarjeta de crédito, está haciendo un reclamo con la tarjeta de crédito Mastercard, subcódigo 7, está enojo de algo que ya ocurrió. Y un último ejemplo, al revisar me percato me han cobrado de forma automática, otro reclamo de cuenta corriente, subcódigo 1, disgusto, pide que ocurra algo en términos prácticos. La generación de texto en la práctica, todo lo que vimos anteriormente es clasificación e interpretación de elementos dentro del texto, que son, como les decía, los dos primeros grandes objetivos, pero el tercer objetivo es la generación de texto y es lo que estamos viendo hoy día, y en realidad deriva y vuelve a retomar. La generación de texto, ustedes han escuchado perfectamente el chatbot. Y el chatbot, hoy día tenemos una imagen, yo te diría que la mayor parte de las veces que hago esta pregunta, la mayor parte de la gente dice los chatbots funcionan más o menos. A veces me resuelve algún problema o puedo interactuar en forma correctamente fluida, pero no necesariamente me resuelve. La mayoría de los chatbots de estos sitios web son entrenados con ejemplos muy básicos y no hacen más que responder las preguntas frecuentes. No hacen nada más sofisticado que eso. Por lo tanto, efectivamente hay un montón de frameworks hoy día de chatbot, sin embargo está entrando muy fuerte de nuevo el modelo del Transformer, que lo vamos a profundizar un poquito más en la segunda parte de la sesión de hoy, y básicamente los modelos Transformer, entre otras cosas, incorporan la secuencia de palabras, y la secuencia de palabras es importante porque en el lenguaje, en cualquier idioma, tenemos desafíos asociados con la semántica. Y tiene que ver muchas veces con el orden de las palabras, dan también una semántica, no solamente el uso de ciertas palabras, y también el contexto previo, que venía una conversación previa antes de una frase, me ayuda a entender a qué me refiero con una frase. Les voy a mostrar aquí tres grandes ejemplos. Tenemos aquí una frase que dice el producto cumple con mis expectativas y no tengo problema. Es una frase evidentemente positiva, que está haciendo una evaluación positiva del producto. Y fíjense que la misma frase voy a mover de posición el no. Simplemente lo voy a cambiar de orden. No solamente el no, en el fondo, tengo problemas con el producto y no cumple mis expectativas. Cambié de orden, son las mismas palabras, pero estoy cambiando el orden y esto tiene una interpretación totalmente contraria a la anterior. Por lo tanto, uno de los primeros desafíos de la semántica es mantener una correcta o hacer una correcta interpretación a partir de la secuencia de palabras. Y en segundo, aquí les doy el contexto, estamos haciendo el análisis de la empleabilidad mensual, y en el segundo contexto estamos hablando de un reporte médico de un paciente de nombre Julio, y fíjense que esta frase calza en los dos contextos, pero tiene una interpretación totalmente distinta. De la misma forma, el contexto 1 es el análisis de un producto cuyo ID es el 2021, y el análisis de la venta anual, y efectivamente vemos que estas dos frases tienen mucho sentido. O sea, esta frase tiene mucho sentido según el contexto, y las comas, efectivamente. Pero nos encantaría decir que la gente escribe muy bien y redacta bien y utiliza las comas en el lugar adecuado. Ni siquiera utilizan los puntos seguidos en los lugares adecuados, así que cuando estamos haciendo un análisis de texto escrito por la gente, no podemos ni siquiera confiar en las buenas reglas gramaticales.
tenemos que encontrar una forma distinta, que es lo que hacemos los seres humanos. Nosotros incluso interpretamos, o la mayoría de las veces interpretamos correctamente la semántica de un texto por el contexto, lo que nos ayuda a entenderlo. Entonces, en el primer ejemplo estamos viendo que la secuencia de palabras es un elemento fundamental, y ahí donde vuelven a aparecer modelos de redes neuronales que reconocen la frecuencia. Por ejemplo, la red neuronal recurrente, que es un tipo de red neuronal que donde se realimentan las capas anteriores con el output de la siguiente capa, que es un caso muy particular de red neuronal, pero que es capaz de reconocer la secuencia. Hoy día, de nuevo, desde la aparición del paper de Attention is All You Need, que es donde aparecieron los Transformers, es lo que se está utilizando en la mayoría de las empresas. Google está utilizando Transformers, Facebook está utilizando Transformers, etc. Y el uso que tienen es reconocer la secuencia de palabras, predecir incluso una secuencia de palabras. ¿Y ustedes creen que han utilizado alguna vez algún elemento donde se predice una palabra que viene a continuación? Trata de adivinar qué es lo que estás tratando de decir. ¿Lo han utilizado alguna vez o no? ¿Les suena? Por ejemplo, esto. El traductor de Gmail. En Gmail, efectivamente, cuando estás completando un email, te propone una siguiente palabra. En el teclado de Apple, de WhatsApp, del que sea, efectivamente te propone la siguiente palabra. Y ese modelo va aprendiendo no solamente el lenguaje de todos los usuarios, sino que además de utilización. Cuando yo digo en el WhatsApp, hola, me llamo, me propone obviamente Rodrigo y Sandoval a continuación, porque obviamente en forma regular yo escribo eso. Por supuesto, en el teléfono de ustedes va a utilizar el nombre de usted, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, hoy día estamos viendo que la generación de texto abre un montón de puertas gigantes, porque da la posibilidad de trabajar incluso con secuencias de texto que dan la posibilidad de generar texto, tanto generar texto como de interpretar o de predecir qué es lo que viene a continuación, y con eso eventualmente utilizarlo en distintos contextos. Los voy a invitar, y ahí con estos últimos minutos, para que se vayan yendo los que quieren cerrar su sesión de las 10, los voy a invitar a este tercer sitio que se llama, en realidad se llama Talk to Transformer, perdón, que es el que está aquí. El talktotransformer.com, les voy a poner el sitio que se transforma en esta URL, que es el InferKit, y se los voy a mostrar aquí. Y básicamente aquí tenemos, es una explicación, ustedes lo pueden jugar por su cuenta, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo de un minuto, y con eso cerramos la primera parte de la sesión de hoy. Pero efectivamente pueden poner partamos con un ejemplo. Los unicornios que hablan inglés. Entonces, efectivamente, me va a generar 200 caracteres adicionales en forma automática. Lo que va a hacer es que aprendió de distintos ejemplos de texto, hace un trabajo evidentemente de analizar las frecuencias, las secuencias más frecuentes, y en base a eso toma el texto efectivamente donde partimos y empieza a completarlo con esto de aquí. Y vemos que efectivamente los científicos descubrieron una manada de unicornios viviendo en un valle de las montañas de los Andes, y efectivamente, de acuerdo al Daily Mail, que es un diario, los investigadores se encontraron con este valle remoto después de haber sido contratados para evaluar la viabilidad de un proyecto de tala de bosque, cuando se fueron a medir el grosor de los árboles, y efectivamente podríamos decir que este texto, que fue generado automáticamente por el robot, efectivamente tiene sentido semántico con este de aquí. Les voy a poner otro ejemplo y a ver qué es lo que sale. El reciente plebiscito realizado en Chile dio una sorpresa, y le voy a decir, genérame 400 caracteres, 410, generar caracteres. Eran en contra de la despenalización. El mandatario no dijo si el mecanismo de participación aceptará o rechazará su recomendación. Y si se fijan, nosotros que estamos en el contexto, efectivamente podríamos deducir correctamente que el texto no tiene sentido.
que hay errores, pero que tienen que ver con errores contextuales. Efectivamente, no creo que el sistema de control ciudadano de la policía no es algo que haya necesariamente salido como una frase correcta. De hecho, aquí en Chile se habla muy genéricamente de policía, normalmente se habla de instituciones como carabineros, que es la policía local. Entonces, desde un punto de vista práctico, podríamos deducir que este texto en castellano no tiene tanto sentido, no tiene tanto sentido correcto, pero desde un punto de vista lingüístico está totalmente correcto. Y eso es lo sorprendente, más allá del contexto correcto o no correcto. Así que con eso cerramos esta primera parte de esta última sesión. Vamos a hacer un break de 5 minutos y vamos a volver a jugar un poco más con estos modelos. Les voy a mostrar algo más de código y les voy a compartir algo de esto si efectivamente alguien quiere jugar. Edison dice, gustaría el espacio, el que tengo que ser, me vaya bien. Escribí hasta la coma. Hoy estuvo súper bueno. Sí. Eso. Ahora, de nuevo, estos son juguetes. Este en el fondo el generador. Mira, este se quedó pegado. Se quedó pegado. Efectivamente, estos son juguetes que en el fondo sirven a modo de demo para poder entender de qué se tratan estos modelos, pero lo más interesante es tratar de entender cómo se pueden aplicar y espero que efectivamente en esta primera visión de aplicación les haya tenido sentido algo de lo que estamos desarrollando y por supuesto en la forma de qué tipo de modelos son los que apoyan este tipo de desarrollo. Hacemos un pequeño break, me quedo unos 30 segundos si alguien tiene alguna duda, pero si no, que estén muy bien y aquellos que no vuelven en la segunda parte, ha sido un gusto. El sitio web voy a ir subiendo el material PDF de estas clases, más el video que seguramente va a aparecer en algún momento del día de hoy. Entonces, vamos a retomar la conversación y vamos a partir de nuevo hablando de visión computacional. Y les voy a mostrar en este momento en vivo y en directo, dos modelos distintos. Denme un segundo. Voy a hacer un pequeño cambio. Me voy a cambiar de cámara. Entonces, aquí me estoy viendo por la cámara de al lado. Tengo dos cámaras conectadas. Está una webcam y voy a utilizar la cámara principal del computador para hacer el análisis que les voy a mostrar. Entonces, aquí están dando ya. Aquí les voy a mostrar mi fondo de verdad. Entonces van a ver que en este momento tengo hay una persona, efectivamente una probabilidad de un 1%. Esa persona, entre otras cosas, tiene aquí un control remoto y tengo una corbata, no tengo una corbata, un vaso, ahí lo reconoció como vaso, aquí es control remoto, aquí es una taza, le cuesta, pero efectivamente si me alejo un poco más, de repente lo encuentra como, a ver, o lo acerca un poco más, es un vaso, ahí es una botella, ok, interesante, razonable. Un vaso de tipo frasco, en realidad aquí tenemos un teléfono, el teléfono lo reconoce con facilidad, veamos si lo pongo por el lado, si lo pongo por el lado, ahí todavía dice que es teléfono, bastante bien, y ahí sigue siendo un teléfono, pero si ustedes fijan, tiene una menor capacidad. Pero a ver si yo esto lo cambio por un plumón de estos de pizarra, vamos a ver qué me muestra aquí, qué me alcanza a mostrar. Dice de nuevo que es un teléfono, lo voy a poner aquí donde es el fondo más blanco, a ver, teléfono, 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 le cuesta, efectivamente, le cuesta teléfono. Y esto particularmente es un modelo, como les contaba, yo es un modelo preentrenado que está, no lo he entrenado yo, es llegar y bajar, les voy a mostrar dónde está el código, pero es algo que es relativamente simple de utilizar y esta versión viene con unos 50 tipos de objetos distintos que obviamente no reconoce en forma distinta un plumón de pizarra y cosas de este estilo. Me encanta jugar con este ejemplo, que esto les voy a mostrar, tengo una trucha de madera aquí, y esta trucha de madera la pueden reconocer ustedes, pero dice que es un plátano, a ver si lo pongo aquí con el fondo blanco, aquí un hot dog, qué más podría decir que es? Lo acerco a la cámara, de nuevo un plátano, ¿sí? Que es lo más parecido, porque obviamente el modelo nunca fue entrenado con peces, poco probable en el fondo. Pero en el fondo finalmente uno puede seguir jugando con ese tipo de objetos. Ay, aquí tengo una botella. A ver.
una botella, rápidamente botella, cepillo de dientes, y lamentablemente no reconoce instrumentos como este de aquí, a ver. No, no, esta versión no reconoce instrumentos. Cepillo de dientes, un cepillo de dientes. Así que, pero mira, más allá de que podemos jugar a que no está funcionando bien, la verdad es que es súper interesante como un modelo realmente open source como es YOLO, la verdad es que bastante directo de utilizar. ¿Qué estoy utilizando? Ahí les voy a mostrar, básicamente es YOLO. Les voy a mostrar la segunda versión de esta demo, que es parte de nuestra plataforma Rvision. Y les voy a mostrar que le voy a pedir que utilice la misma cámara, pero que haga un análisis ahora demográfico. Ups. Resume share, ahí está. Parece que había parado el compartir pantalla, pero aquí viene de nuevo. Ya, entonces voy a echar a andar esto, un segundo. Y aquí empezó a aparecer. Les voy a volver a mostrar. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy. Perfecto. Entonces tenemos un hombre de 51 años, ahí de 65 a 54, a ver qué más me pone, 46, ya, tengo 54 en realidad. Pero efectivamente estoy en expresión neutral o puedo estar muy contento, felicidad, o sorprendido, o miedo, sorpresa, ahí está la sorpresa. Entonces, si ustedes se fijan desde el punto de vista práctico, ahí está Ignacio. Oye, y de nuevo está conectado aquí en la sesión Ignacio, que es el technical lead en este momento del producto Revision, así que efectivamente ahí Ignacio incluso le pueden hacer preguntas directo a él. Una de las demos que tenemos ahí de la entrada del mall la desarrolló él. Pero si se fijan, tengo otro elemento que está haciendo tres clasificaciones. Primero, la determinación del género, hombre-mujer. En este caso me reconoce como hombre. En general podría tener algunas confusiones, por supuesto, dependiendo ángulos y la nitidez de la imagen. Lo otro es el nivel de edad, el rango de edad. Efectivamente, yo tengo, como les decía, 54. Está bastante aproximado, de repente se sube al 59-60, de repente se baja al 48, pero no me dice nunca 80 ni nunca 20, que eso yo diría que está dentro de lo correcto. Y como ustedes pueden ver, las expresiones emocionales, a la medida que mi expresión facial va cambiando, va saliendo. Entonces, todo esto efectivamente es parte de un modelo que es parte de la demo que tenemos de Rvision, y les voy a compartir el código. Y lo único que estoy haciendo en esta demo es cambiando si utilizo la cámara, efectivamente, que es la que está aquí, y si voy a hacer un proceso de cara demográfico o voy a hacer un proceso de objetos, que es el YOLO. Voy a partir por mostrarles el YOLO. Yo lo bajo simplemente la versión 3. En este momento estamos utilizando internamente la versión 7, que en realidad YOLO era un proyecto que efectivamente se fue desarrollando. Ayúdame tú, Ignacio, que a lo mejor tú te lo tenés más claro. Hasta la versión 4, con una línea de desarrollo bastante única, y de ahí cambió a distintos proyectos, son derivados. En el fondo, las versiones 5, 6, 7 han sido de grupos independientes del YOLO original, y bajo eso efectivamente ha permitido que se vayan desarrollando con un poco más de potencia. Muy rápidamente voy a agrandar un poco esto para que se vea bien. Ustedes utilizan típicamente Computer Vision 2, que es una librería estándar que está dentro de las librerías para utilizar en Python. Estoy utilizando NumPy y Untime, librerías muy básicas. Si ustedes se fijan, no hay nada del otro mundo. CB2 es estoy leyendo una red que viene de YOLO V3, lo que descarga son los pesos, es decir, dónde está la configuración interna de la red, y la configuración de YOLO V3 en particular, donde además vienen los nombres. Yo cargué aquí los nombres en alguna parte, que creo que aquí los tengo. Y esta es una lista de nombres. Estos son todos los objetos que reconoce esta versión. Tiene 80 objetos distintos. Efectivamente, ahí está el cepillo de dientes, por ahí está la manzana, pero obviamente no basta con que yo le agregue aquí trucha de madera, porque no es un tema de tener o no tener el nombre, es un tema de tener o no tener los ejemplos para poder entrenar
el modelo o reentrenar el modelo. Ignacio está comentando ahí, hasta la versión 4 se mantuvo en el proyecto original, V5 en adelante son forks de YOLO V4 y en particular descubrimos, tú Ignacio descubriste YOLO V7 hace 2 meses atrás, una cosa de ese estilo, habíamos descubierto YOLO V6 para utilizarlo en un proyecto de detección de condiciones de riesgo, el chaleco reflectante, el casco de seguridad en áreas de faena de fábrica, y con eso nos dimos cuenta que las versiones nuevas están funcionando en forma extraordinaria. Solamente para volver, tú descargas el modelo, lo tienes guardado aquí, y efectivamente una vez que vas a procesar imágenes, en este caso yo tengo un streaming de video, efectivamente que puede ser un archivo de video, como les voy a mostrar en breve, o mi cámara que está haciendo streaming, yo capturo a través de la librería CB2 el input de video, lo separo en frames, efectivamente mientras traen el frame, dame un frame, dame un frame, y ese frame lo analizo, le saco el block from image, efectivamente aquí corrió la DNN, que es la red que tiene adentro el objeto. Aquí la self.net es la de YOLO, entrega los resultados y de los resultados yo armo un gráfico donde va a poner los bounding box, los recuadritos, me va a poner el título, cosas así. Esto es todo lo que viene a continuación, pero la detección de objetos son básicamente estas 2 líneas, nada más. Entonces, eso yo creo que es lo interesante, es relativamente fácil utilizarlo. Les voy a mostrar, esta es una versión antigua que tenemos, pero para que vean, no es la versión que les mostró Ignacio, pero vamos a echar a andar esto, el demo. En vez de utilizar voy a utilizar un video estándar. Ahí voy a utilizar no vamos a utilizar YOLO, aquí está. Efectivamente aquí vamos viendo el mismo video de la entrada del Costanera Center y vamos haciendo un reconocimiento demográfico por rangos de edad, por género. Entonces podríamos sacar efectivamente un total de personas, una mujer, 5 hombres, que son lo detectado hasta el momento. Y aquí empiezan a sumarse algunos de los que van por allá, de los que vienen por acá. Aquí confunde uno por hombre, pero ahí detecta que es mujer una vez que ya está más cerca de la cámara. Que aparezcan en rojo quiere decir internamente que el modelo tiene una baja confianza de lo que está detectando. Cada vez que efectivamente el recuadro aparece en rojo. Cuando aparece en verde, quiere decir que la detección es mucho más confiable. Entonces, por ahí van a aparecer algunos ejemplos, este caso de videos como bastante estándar. Para mostrarles la otra alternativa, pero perdón, ahí en el fondo rápidamente voy a hacer el procesamiento YOLO. Y como les decía, esto es una demo muy simple que tenemos nosotros para hacer estos efectos un poco más instruccionales o cuando nos ha tocado. Aquí estamos corriendo el mismo video y aquí está corriendo YOLO, detecta mochilas, carteras, ven por aquí carteras, por ahí alguien viene con un teléfono a la mano y efectivamente va a detectar el teléfono, ahí viene la mochila. Entonces, finalmente vemos 0.96 que era una persona, 0.98 que hay una persona aquí, 0.97, 1.0, ese es el nivel de confianza de los modelos. Si vieron el video original, se iba dando cuenta que pues, incluso el YOLO V7 es capaz de detectar estas personas que se ven aquí en este borde pequeño. Aquí vemos una persona con teléfono, ahí apareció el teléfono, apareció por ahí está el teléfono detectado. Y esto, de nuevo, es a través de esta versión del YOLO, que tiene esa detección básicamente en eso todo, y el resto es un tratamiento de los datos. Y el caso de la detección demográfica estamos utilizando Face++, que es una API. La API también, de nuevo, lo separo en frames. Cada uno de los frames le pido, dame efectivamente los resultados, y aquí me da el response. Efectivamente llamo la API, le pido los resultados, dame el response, y empiezo uno por uno a dibujar las personas, qué es un hombre, el rango de edad, la detección emocional. Entonces, si ustedes se fijan, estos son casos en el fondo relativamente fáciles de utilizar. Y de nuevo voy a ir a buscar el video más avanzado de YOLO la misma secuencia de entrada de la entrada de gente al Costanera Center, para que ustedes vean en el fondo la potencia que tienen en la medida que van avanzando estos modelos. Aquí voy a echar a andar el video un segundo.
Ups. Ahí está. Echar para atrás. Entonces vamos a ver. Aquí vemos que el tratamiento de frames es mucho más fluido, obviamente, que los frames saltados. En la práctica no necesitas un nivel de fineza en la cantidad de frames tan grande como se ve aquí, pero fíjense que de vez en cuando aparecen personas por acá abajo, en el segmento chico, y cuenta la persona 48. Esta característica además tiene este conteo, que está reconociendo personas individuales, o por lo menos una aproximación. De repente aparecen autos detectados por ahí, si recuerdo en este video está, por ahí. Pero efectivamente esto está hecho con YOLO V7, pero como yo les decía, finalmente son librerías que uno puede incorporar. Ahora, la gracia justamente que estamos nosotros desarrollando es la oportunidad de reentrenar estos modelos YOLO, agregarles características. Efectivamente, como les contábamos, hicimos el entrenamiento con chalecos reflectantes, con cascos de seguridad, y que nos permite hoy día hacer una interpretación en contextos de seguridad. Viene una persona caminando, pero viene sin casco y sin chaleco de seguridad. Está en una situación de riesgo. Hasta podría activar una sirena que le llame la atención para que se devuelva, o eventualmente tratar de evitar algún tipo de accidente, si es que efectivamente eso es parte del riesgo. Pero como les contaba, la parte que creo que es más relevante y más interesante es poder determinar que pueden utilizar estas librerías para sacar datos básicos, para efectivamente extraer de los videos información que después puedes utilizar en desafíos, en contextos técnicos para poder tomar decisiones tácticas operativas dentro de una organización. Ahí Ignacio está comentando que YOLO V7 más Strong Sort con OSNet para identificar y traquear a las personas, que básicamente es lo que hemos estado haciendo. Pregunta Ignacio, no lo teníamos preparado, a ver si lo alcanzamos a hacer así como rápido. ¿Tienes por ahí ejemplos de imágenes en el contexto de Verdata, de esto de detección de seguridad? Si tienes por ahí, y te dejo compartir pantalla para poder mostrar esos casos particulares. Si los tuviera, si no. No, porque estoy desde el notebook, no estoy desde Ya, no el... estáis desde el computador, ya, No. perfecto. No hay problema. Si quieres, voy a ver si encuentro y te aviso. Sí, sí, no hay problema. Por último lo mostramos ahí al final. Oye, pero para aquellos de ustedes, sobre todo aquí hay varios de la audiencia que son del mundo de lo tecnológico, les puede interesar ver esto. Por supuesto, no alcanzamos a ver con mucho más detalle el código, pero yo les puedo compartir algunos de estos repositorios para que ustedes puedan jugar. No es demasiado complicado, como les decía, yo creo que el mayor valor agregado desde el punto de vista práctico de la interpretación de imágenes tiene que ver con eso, con la interpretación de imágenes, y que en la perspectiva práctica nosotros podríamos hacer. Este es el otro video que tengo de la detección en el fondo demográfica, que era lo que les estaba mostrando hace un rato. Y como pueden ver, como una demo tiene mucho más fragmentado los frames que estamos viendo, pero de nuevo lo podemos compartir. Yo creo que lo vuelvo a insistir, creo que lo más importante es que entendamos que estos modelos de inteligencia artificial resuelven el input, resuelven esta información, en el fondo que les voy a mostrar aquí. Resuelven esta información que vemos aquí, que es detectar objetos, características dentro de detectar objetos y detectar características. Una mujer, 27 años, alegría, sorpresa, es un cliente, etcétera. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que esa es la parte que se vuelve más interesante. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Para qué la podemos utilizar? Y desde un punto de vista práctico, ¿y dónde están las decisiones de negocio? Donde, de nuevo, esta parte de este taller tiene este objetivo de entender que esto tiene una aplicación. Y nosotros, de nuevo, lo hemos utilizado en distintos contextos. Incluso en algún momento estuvimos haciendo un prototipo de conteo de objetos. Tienes que hacer un levantamiento de inventario en una bodega y te voy a inventar, 45 bicicletas. Bueno, deja que la inteligencia artificial cuente las 45 bicicletas a la medida que las 45 estén a la vista, obviamente. O sea, si tienes que empezar a mover cosas para poder ver los objetos, eso es otra alternativa. Pero de una mirada superficial con una cámara, tú tienes la oportunidad de hacer conteos de objetos que te ayuden a resolver problemáticas que en el fondo inicialmente son bastante simples, pero pueden ser tremendamente interesantes y potentes. Eso respecto a la visión computacional. ¿Estamos de ahora? Bien, perfecto.
10 y media, perfecto. Les voy a mostrar, les voy a compartir. Vamos a hablar ahora del mundo del lenguaje. En el mundo del lenguaje, lo que uno puede hacer es gigante. De verdad es gigante la cantidad de cosas, desde clasificación de texto hasta hacer extracción. Se me olvidó el último ejemplo que iba a mostrar. Un segundo. A propósito que están por ahí el mismo Ignacio que estaba trabajando en este proyecto y también Iván. Voy a mostrar esta demo un segundo. Mira aquí. Que combina, se me había olvidado que quería hacer esto para hacer el empalme. ¿Ah? Este es un asistente dental, que en este momento estamos entregando ya en su versión casi final a fines de octubre, que viene a continuación en un proyecto con fondos Corfo. Y la parte interesante de lo que hemos logrado hasta ahora es el nivel de asistencia combinada que puede hacer este asistente. Básicamente le voy a decir efectivamente asistente virtual de diagnóstico dental, ¿con qué me quieres ayudar? Te voy a ayudar con una, sabes que tengo una radiografía, te voy a pasar la radiografía. En una radiografía dental, por eso les contaba al principio de la sesión, yo por lo menos estoy un poco pegado con la historia de las radiografías dentales, porque es lo que hemos estado realizando en el último tiempo. Aquí le voy a pedir que no solamente suba, sino que además le haga la interpretación a la radiografía. Muy rápidamente les voy a mostrar la radiografía original. La radiografía que acabo de subir es esta que van a ver a continuación en pantalla, y nos vamos a dar cuenta que no tiene más información que lo que típico aparece en una radiografía, que son las piezas dentales con su estructura, y que un especialista puede detectar si ahí hay patología, llámese caries propiamente tal. Y aquí vemos el resultado del análisis de radiografía, que es una radiografía de tipo periapical, así se llama este tipo de radiografía. Hay distintas piezas dentales que están en los polígonos azules, tienen su respectiva constitución interna, que está en verde, y vemos que hay una detección de caries en los recuadros de color rojo. No los alcanzaríamos a ver, en el fondo nosotros seguramente si nos agrandamos un poco vamos a alcanzar a ver, pero aquí hay un experto odontólogo, no hay aquí, no sé, no creo que lo esté, pero si hubiese un experto odontólogo podría decir efectivamente alguna de esas es una carie incipiente y la podría detectar. Como efectivamente hay una carie incipiente, da la impresión de que podría haber un dolor o molestia, entonces el asistente me empieza a dar otras opciones. ¿Dónde te duele? Y esto efectivamente es una muela del lado de abajo a la izquierda, de abajo a la izquierda. Entonces, ¿qué nivel de dolor tienes en este momento? Le voy a decir, me duele mucho. Y efectivamente va a interpretar eso como un dolor severo y me va a decir, recibí un golpe, el diente del muela afectado está parcialmente cubierto por encía, el dolor se produce frente a estímulos dulces. Entonces, me duele con alimentos y calientes, calientes, efectivamente. No te entendí. Líquido, a ver, caliente, derechamente. Tampoco. ¡Oh! Está afectado. Estímulos calientes, ahí hay que pulir el lenguaje. Ahí sí, ya. Y efectivamente, entonces tienes una inflamación, el dolor aparece cuando se retira el estímulo, sí, desaparece. Tienes una pulpitis irreversible, producto obviamente de la carie que viene por ahí, ingresa tus datos y ahí te voy a dar un informe. Y estamos en el fondo con esto, y por eso quise tomar este ejemplo para hablar en esta parte de la sesión de hoy, porque esto está combinando los dos mundos que acabamos de ver, sobre todo en la primera mitad. El análisis de imagen, y que ustedes obviamente, ¿qué tipo de red neuronal es la que estamos utilizando para analizar la radiografía dental? Si se acuerdan, el nombre del modelo de red neuronal, me lo pueden poner por ahí. Y en paralelo estamos utilizando las capacidades de un framework que se llama RASA, se los voy a escribir aquí, el framework que se llama RASA, que es un framework para desarrollar agentes conversacionales, chatbot, como el que vemos aquí. Y justamente en esta estamos haciendo esta nexo entre los dos mundos, un análisis de imágenes y un análisis de texto. Y como yo les contaba, en el análisis de texto tenemos muchas alternativas, tenemos muchos elementos que podemos utilizar y justamente uno de los elementos es la clasificación de texto y otro es el trabajo con generación de texto con modelos nuevos. El caso de los modelos nuevos
Partamos por la clasificación de texto y aquí les voy a compartir un ejemplo con una URL, si alguno de ustedes lo quiere abrir. Es un ejercicio que está en Google Colab. Denme un segundo que me voy a buscar la URL, se las voy a compartir en el chat. Este es un ejercicio muy simple y simpático de análisis de emociones, que es una clasificación que está en R. Aquellos de ustedes que se manejan el lenguaje de programación, esto lo van a conocer. Está en R, es un lenguaje, como les contaba, relativamente simple. Y este lenguaje, este ejercicio, hace análisis de emociones. Tiene cerca de, voy a buscar el número, unos 10.000 ejemplos, 6.931 ejemplos. 6.931 ejemplos, ahí están. 6.931 ejemplos que se categorizan en 3 posibles categorías. El comentario, perdón, el enojo, la sorpresa o la alegría. 3 emociones. Ya sabemos que en el marketing incluso existe el miedo, el disgusto, entre otros varios. Y efectivamente aquí nos vamos a concentrar en solamente estos 3 ejemplos de emoción. Fíjense que aquí, bueno, yo descargo las librerías, entre ellas la de red neuronal, y aquí descargo el ejemplo, es unos ejemplos sacados de Twitter del año 2016, o sea, hace 6 años atrás, y es una muestra, simplemente por eso les decía, tenemos 6.931 ejemplos, con 2 columnas. Las columnas son el texto y la emoción. La emoción, enojo, sorpresa, alegría, etcétera. Aquí tenemos un montón de alternativas. La emoción fue etiquetada por un humano y efectivamente si ustedes empiezan a ver el archivo en detalle se van a encontrar que algunas emociones potencialmente son discutibles de la categoría que se les dio y eso a veces ocurre dentro de los datasets de la vida real. A continuación, hay un montón de cosas que se hacen para aquellos de ustedes que quieren profundizar en el lenguaje natural. Antes de meterle modelos de clasificación, tenemos que pasar por un montón de tratamiento del texto. Aparecen cosas como la generación de vocabulario, incluso el word embedding, que no es algo que tengo que hecho aquí específicamente, pero efectivamente la vectorización de texto, que es en el fondo traducir palabras simplificadas para hacerlas una correlación en la ocurrencia de esas palabras en ejemplos de texto, en ejemplos correspondientes. Aquí les voy a mostrar muy de pasada, las explicaciones son bastante más, y esto es una tarea, por eso viene con puntos, y efectivamente dice, ahí ustedes tienen que entregarla. Es una tarea que les estoy compartiendo, no tienen que entregarla porque no les voy a hacer pruebas en este taller. Pero lo pueden, a aquellos ustedes que les interesa, lo pueden profundizar y se van a encontrar una equivalencia en Python muy fácil, está en R como les contaba. Lo primero, ya tenemos un dataset. Tenemos el dataset que se llama datasets de comentario, comments dataset. Y el comments dataset lo vamos a procesar. Uy, se me equivocó. Ahí está. Lo vamos a procesar, vamos a hacer 4 técnicas de normalización de texto. Primero, vamos a pasar todas las palabras a minúscula. Vamos a remover los signos de puntuación, aprovechando el comentario de Rodrigo Torres. Efectivamente, nosotros podríamos tomar decisiones interpretativas de un texto en base a los signos de puntuación, los puntos, las comas, los signos de exclamación, las preguntas, etcétera. Pero en la práctica sabemos que la gente escribe mal. Entonces no podemos tomarlo como una base correcta a menos que contemos con un corpus de texto, con una fuente de texto que esté revisada desde la perspectiva de refinamiento gramático. Pero dado que los comentarios en redes sociales no es el caso, le vamos a eliminar los signos de puntuación. Vamos a eliminar las stop words. Las stop words son típicas palabras que no tienen necesariamente mucho sentido en un lenguaje castellano. La palabra de, la palabra por, la palabra, no sé, ellos, son palabras que en realidad tienen poco sentido para hacer una clasificación. De o el por o el ellos no hace una diferencia en la emoción. Entonces las típicas listas de palabras stop words se eliminan del texto de fuente para simplificarlo. Mientras menos palabras tengamos que tratar, obviamente tenemos mejor posibilidad de distinguir aquellas que sean las más discriminantes de cada una de las emociones respectivamente. Y lo último que hacemos es llevar cada palabra a su raíz. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Una frase original, sin procesar. Desempleo con mayúsculas, minúsculas, una coma a la baja en Jalisco por 13 meses consecutivos. Y fíjense que después de pasarle
por la pasada minúscula, eliminar los signos de puntuación, que es la coma nomás, eliminar palabras stop words y llevar a las país a su raíz, tenemos desempleo, a la desaparecen, baja, en desaparece, Jalisco se pasa a minúscula, 13 por desaparece, 13 se mantiene, meses ya no es el plural, sino que es el singular, a veces incluso estás buscando mes, la palabra original mes, y consecutivos pasa a ser consecutivo a secas. Yo sé que esta frase cuesta más interpretarla que la frase original para nosotros los seres humanos, pero la máquina no está buscando hacer una interpretación completa, lo que está buscando es hacer una clasificación. Entonces, en esta clasificación es más fácil relacionarlo con términos más básicos, más generales, aunque no tenga una semántica, porque no estamos buscando la semántica, estamos buscando hacer esta clasificación simple. A continuación, construimos un vocabulario. El vocabulario es básicamente todas las palabras distintas que aparecen en el corpus. ¿Y de dónde saco el corpus? De los 6.900 y tantos ejemplos que tengo disponibles para poder trabajar. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo es simplificar y deducir que las palabras que vamos a analizar están dentro de una lista de palabras, que es el vocabulario. A diferencia de un diccionario, el diccionario es la lista de palabras oficiales del idioma. El vocabulario es la realidad empírica que utiliza en un contexto particular la gente. Y luego, efectivamente, hacemos esta combinación, este trabajo, luego haber hecho la simplificación, que tenemos aquí, análisis, ahí está. Y hacemos una documental matrix, que es una matriz de ocurrencia en los ejemplos de cada uno de los términos. En el ejemplo 1, en el comentario número 1, aparecen estos 20 términos. En el comentario 2 aparecen estos otros 27 términos. En el comentario 3 aparecen estos otros 58 términos y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos buscando es ver cuál es la ocurrencia correspondiente de esa matriz y después la transformamos en un corpus procesado que efectivamente es como un data frame para poder interpretar. Y le agregamos a este data frame la emoción, que es la columna final, que tiene evidentemente la alegría, el enojo o la sorpresa. Entonces, ahora tenemos un data frame, de nuevo con los 6.931 ejemplos, pero con 17.000 términos distintos, que en realidad los redujimos a los 262 más relevantes, que en el fondo es un poco la limpieza que hicimos aquí. Y ahora vienen los modelos de clasificación. Vamos a partir haciendo conjunto de entrenamiento, conjunto de test, típico de separarlos para poder entrenar los modelos con el conjunto de entrenamiento y evaluarlos con el conjunto de test, y nos vamos a dar cuenta que el data frame ya no tiene texto, sino que tiene la ocurrencia de palabras. En el comentario número 4, por ejemplo, está la palabra Chile, la palabra dio, la palabra hace, la palabra part, etcétera, etcétera, y ahí van apareciendo algunas. Aquí en el comentario 21 aparece la palabra será, y así sucesivamente nos vamos a encontrar que hay distintas alternativas con distintas emociones respectivamente. El data frame se reconstruyó a ser una matriz. Y ahora vienen los modelos. Solamente por jugar un árbol de decisión debería tener más rendimiento, porque cuando estamos hablando de 260 y tantas palabras distintas, el árbol de decisión va a tratar de reconocer las pocas palabras discriminantes, y no son pocas, son varias decenas las que son más discriminantes. Por lo tanto el árbol de decisión, me anticipo, en teoría va a tener un mal rendimiento. Aquí está el árbol de decisión, vemos su rendimiento, 50% de accuracy, le apunta a la mitad de las clases, efectivamente, y vemos que a nivel de la clase alegría, le apunta al 22%, porque el 93% correcto dice esto no son alegría. En la clase enojo le apunta al 92, casi 93%, porque la gran mayoría de los ejemplos de redes sociales están asociados a una emoción de enojo, hay un desbalance de clase. Y fíjense que no encontró una forma de distinguir las sorpresas, que eso significa que no encuentran nunca una sorpresa positiva, y por supuesto todas las que dice que son negativas son correctamente negativas, así que tiene un 100% de eficiencia en discriminar las no sorpresas, pero nunca reconoce la sorpresa porque ninguna de las palabras hizo discriminación suficiente para determinar qué era sorpresa. Entonces, lo que vamos a hacer en una red neuronal, vamos a entrenar una red neuronal, le vamos a pedir trabaja con los mismos ejemplos, y le vamos a pedir que dé sus resultados. Y aquí tenemos los resultados y vemos que su tasa de accuracy
global es menor, 45%, no es tan buena, pero es capaz de reconocer más o menos la mitad de las alegrías, más o menos la mitad del enojo y más o menos el 20% de la sorpresa. Por lo tanto, logró un balance mucho mejor. Primera pregunta que me podrían hacer. Este modelo da la impresión de no ser muy bueno, porque un 45% de accuracy es que quiere decir que se equivoca en más de la mitad, 55%. Sí, pero con 3 clases no es tan malo, número uno. Y segundo, estamos hablando solamente de un dataset de 6.900 ejemplos. Normalmente para tener buenos rendimientos en casos como este necesitas decenas de miles de ejemplos para poder lograr los resultados. O sea, estábamos hablando de que si yo multiplico los 6.900 por 5 para superar los 35.000, por ahí 35.000 ejemplos, estos números podrían subir, en el fondo ir mejorando, pero desde un punto de vista práctico, al menos tenemos un modelo que es una red neuronal relativamente simple, no tan sofisticada como todas las que estamos viendo, pero que me podría dar unos resultados un poco más razonables en la medida que obviamente les voy a dar más ejemplos. Así que les dejo este ejemplo para que todos ustedes los que quieran jugar, puedan jugar con un modelo de clasificación basado en red neuronal sobre un simple análisis de emociones. ¿Ya? Y como último ejemplo, en estos últimos poquito más de 10 minutos, les voy a compartir otro ejemplo que desarrollamos hace un par de años atrás, y ahora sí tomamos los modelos Transformer. Particularmente hay un modelo que se llama el GPT, General Purpose Transformer, versión 2. Hoy día ya existe la 3, salió el año pasado la 3 y todavía está por ahí, se está utilizando un poco más, pero tiene algún nivel de restricción de uso un poco más acotado, pero desde el punto de vista práctico, GPT-2 está disponible y justamente tenemos la oportunidad de utilizarlo. Y esto está ¿cómo se llama? En Python. ¿Ah? Les voy a compartir la URL de este ejemplo para que ustedes la puedan ver. Read only, obviamente. Y aquí les voy a dejar para los que los quieran abrir, pero les voy a mostrar de qué se trata. Esto es lo que está tratando de hacer. El contexto del proyecto LexMe para nosotros, y evidentemente aquí hay algunos de los participantes de ese proyecto por parte de Resolver, fue un trabajo de documentos fallos del Poder Judicial de Chile, donde hay argumentación jurídica para que un tribunal determine que se acoge una demanda o se rechaza una demanda. ¿Ah? Básicamente esa es la figura legal que estábamos tratando de atender, y desde la perspectiva práctica estamos buscando reconocer texto que sea argumental. Estamos distinguiendo antecedentes de argumentos. Los argumentos son los que los jueces reciben y toman e incluso generan para tomar una decisión de efectivamente la demanda es correcta, se acoge, por lo tanto efectivamente se toma una decisión judicial, o la demanda se rechaza, o la defensa, los argumentos de la defensa se rechazan. Nosotros estuvimos trabajando poco más de un año en este contexto, desarrollando varias características de asistencia, un abogado y cosas de ese estilo, pero uno de los desafíos tenía que ver con el tratamiento del lenguaje argumentativo, de determinar primero cuáles son los párrafos de texto que tienen una lingüística argumentativa, y segundo, de esos párrafos de texto aprendamos a generar texto argumentativo. Y ese es el objetivo con este generador de texto GPT-2, que es el mismo que se utilizó en esta demo con la que estábamos jugando hace un rato. Este está hecho con GPT-2 y con el mismo ejemplo nosotros desarrollamos este que está acá. ¿Cómo se desarrolla? Aquí aparecen efectivamente el TensorFlow, estoy descargando y estoy instalando GPT-2 versión simple. ¿Ah? Porque hay varias versiones, hay como 4 versiones. Estoy instalando la más simple por un simplemente ejercicio instructivo de aprender a generar esto. Le paso, esto es un Google Colab de nuevo, le paso, en particular le pido que utilicemos una GPU para un entrenamiento. Yo no estoy reentrenando GPT-2 completo, lo que estoy haciendo es lo que se llama un fine tuning, un refinamiento. El refinamiento de este tipo de modelos significa que se mantiene el grueso de la red neuronal y yo cambio algunos pesos de las capas finales. ¿Ah? Tiene varios elementos más que solamente una red neuronal, tiene unos autoencoders, tiene unos modelos de atención, tiene un montón de cosas, pero cuando ya estamos en la parte final, yo le puedo hacer un refinamiento, le hago un cambio para decirle, está bien, todo lo que aprendiste en la estructura lingüística del lenguaje, está bien, fantástico, ahora ajustémoslo al lenguaje
jurídico, legal chileno. Y eso es lo que le voy a pasar. Entonces, como tengo que hacer ese trabajo, le pido una GPU NVIDIA y efectivamente preparo el modelo, un modelo small de 124 millones de nodos. Descargo, download de GPT-2, model 124M, mientras que está hasta el 355, 774 y 1558. O sea, hay modelos que son 10 veces más grandes que el que estoy utilizando. Este es el modelo small versus el extra large. Monto mi drive porque aquí tengo unos ejemplos, descargo los ejemplos, aquí tengo los ejemplos, es un dataset que sacamos, efectivamente aquí está el corpus con, no me acuerdo cuántos ejemplos tenía, un buen par de miles, y finalmente aquí muestro un par de ejemplos, lo anterior no solo porque jurídicamente es improcedente que un órgano de administración del Estado, como es el Servicio de Impuesto Interno, entonces podemos ver que efectivamente aquí hay un texto legal correcto, real. Aquí hay un segundo y un tercer ejemplo a modo de prueba. Y, ustedes no van a poder correr este ejemplo, se me ha olvidado porque no pueden montar efectivamente esta autorización. De hecho, creo que la tengo que... Dame un segundo. Claro, esto utiliza mi cuenta Google y ustedes no necesariamente van a tener que contar, así que no tienen el ejemplo. Pero en fin, van a entender la lógica en general. Ahora sí, viene el fine tuning y efectivamente hay un montón de parámetros que yo le puedo pasar al GPT-2 para que se ajuste y aquí lo corrí, esto duró un buen par de horas corriendo, y finalmente llegamos al final de que estamos listos, cerrado, guardado el checkpoint y lo rescato. Lo cargo y ahora sí, aquí viene el resultado finalmente. Le voy a pedir al que genere texto utilizando el modelo. Ahí está mi modelo GPT-2. Genera texto random. Y aquí vemos que hay texto argumental, que el artículo número, lo que constituye un error, la aplicación del principio de especialidad. Y algunos, si aquí tiene conocimientos legales, se va a dar cuenta de que el texto no tiene sentido, pero suena legalmente correcto y eso es lo interesante. Entonces, empezamos a darle un poco más de conducción al modelo, porque yo no quiero que genere texto totalmente aleatorio, quiero que genere un argumento basado en un punto, en un elemento que yo quiero desarrollar. No es que quiera reemplazar al abogado, quiero darle un poco un punto de partida textual para que el abogado después afine el texto para hacer su argumento, pero le voy a dar ejemplos de texto que han tenido éxito en fallos anteriores. Eso es lo que yo le voy a dar, una plantilla de un argumento de un argumento legal que el abogado puede adaptar al contexto específico, pero que tiene la verbalización que jueces anteriores acogieron. Eso es básicamente la idea. Entonces, yo le digo, parte con este ejemplo y tírame 5 ejemplos distintos, 5 samples que partan con esta frase. La exposición de motivos contenida en el recurso solo da cuenta de la disconformidad que no se aplica el caso de Marra en el texto del artículo número tanto, y seguimos para abajo, de impuesto a la renta por la modificación de la ley número tanto, y así sucesivamente y sigue para en adelante. Y aquí hay 2, 3, 4, 5 ejemplos en total de esas alternativas, y aquí le puedo dar justamente otras alternativas que puedo generar con otros textos de inicio. Y de nuevo, esto fue simplemente un experimento, yo se los puedo mostrar porque finalmente no está puesto en producción, porque no tiene una utilidad práctica, todavía no tiene este ejemplo en particular, que lo desarrollamos, esto es del año 2020, cuando estábamos recién primer año de pandemia. Pero desde un punto de vista práctico, lo interesante que tiene es que GPT-2 ya es capaz de generar texto que aparenta ser legal, y no solamente aparenta ser legal, más que serlo, hay que parecerlo, efectivamente tiene un lenguaje legal correcto, y un abogado puede basarse en este texto, puede usarlo como punto de partida y ajustarlo al contexto que tiene disponible. ¿Cuál es la ventaja que le da o el potencial que tiene este modelo en particular? Es que efectivamente la verbalización, el uso lingüístico que tiene, es un uso lingüístico que se ha aceptado. Evidentemente el fondo del argumento es lo que normalmente un juez va a determinar va a usar para determinar
una acogida de un argumento o un rechazo de un argumento. Obviamente el fondo es lo que yo tengo que poner aquí, pero ya estoy partiendo de una forma que me va a ayudar a que la lectura sea más fácil. Y eso es un poco el objetivo que estábamos buscando con este primer ejemplo, que de nuevo es un prototipo que trataba de despejar esa hipótesis de que si era correcto y era factible hacer esto o no. Demostramos que era inicialmente factible, no lo desarrollamos mucho más, no lo continuamos, el proyecto terminó hace un poco más de 1 año y medio, así que no continuamos dentro del desarrollo y obviamente no hemos continuado también analizando nuevos textos, pero efectivamente nos demostró que GPT-2, como otros modelos de secuenciamiento de términos, son tremendamente potentes y factibles de utilizar en este tipo de contextos. Preguntas, dudas, inquietudes de parte del público. ¿Algo adicional? ¿O estamos terminando 3, 4 minutos antes? Estamos entonces. Oye, estamos terminando con esto. De nuevo, adelante si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido. Se acepta feedback en estos últimos 4 minutos, pero de nuevo, la intención y el propósito de este taller era darles un barrido, unas nociones iniciales y por supuesto una desmitificación de las técnicas de inteligencia artificial, de manera que ustedes puedan correctamente utilizar en algunos contextos interesantes. Aquí Ignacio me está mandando un mensaje mandó un ejemplo del tema de la seguridad, aquí lo podemos ver, vemos la persona y vemos ropa reflectante, y seguramente ropa reflectante aquí también, no se alcanza, ahí se alcanza a ver un poco más de la imagen. Lo que queríamos justamente con este taller era hacer una suerte de visión general del estado del arte de la inteligencia artificial, que sobre todo lo profundizamos en la parte más novedosa en esta sesión, que hablamos de computación, visión computacional y de lenguaje natural. Evidentemente hay muchas aristas que profundizar. Ustedes tienen mis contactos, todos los que están conectados aquí, así que bienvenido, que si alguien tiene alguna duda o una pregunta, feliz de contestarla desde una perspectiva totalmente de compartir información inicialmente académica, pero práctica también. Y solamente para complementar, nosotros en nuestra alianza entre Resolver y Gux, de los dos logos que tenemos aquí a la izquierda, nuestra alianza de Resolver y Gux, estamos cada día impulsando más y proyectos con esta combinación de tecnología. Estamos, de hecho, partiendo otro proyecto en el contexto del mundo nutricional, donde estamos combinando desarrollo de cierta tecnología de manejo de datos junto con modelos de predicción, cosas de ese estilo, y hemos hecho anteriormente automatización con RPA, Robotic Process Automation, con elementos de análisis de lenguaje junto con Gux, y solamente para terminar, justamente estamos tratando de privilegiar y potenciar nuestra línea de desarrollo de hiperautomatizaciones en conjunto con Gux, tomando estas técnicas sabiendo que efectivamente la tecnología existe, se puede utilizar, pero hay que mirar bien los contextos de los problemas, qué pregunta de negocio quiero resolver y elegir los modelos adecuados para resolver cada una de esas preguntas de negocio. Los dejo entonces con esos ejemplos con los que estábamos jugando y bienvenidos comentarios finales, si no por mail, por chat, por donde sea, y en cualquier caso que tengan buen fin de semana y buenas fiestas patrias los que estamos aquí en Chile. Oye, muchas gracias y súper claro el profe, muy entretenido también, así que muchísimas gracias por todas estas clases muy interesantes. Gracias a ti, Alberto, por los comentarios, se agradece, muchas gracias. Sí, me suman los comentarios de Alberto. Muchas gracias. Estuvo muy interesante el curso y aprendí bastante. Qué bueno, gracias María Isabel, segundo curso, María Inés, perdón, te dije María Isabel. María Inés, segundo curso que nos topamos, así que un gusto tenerte de nuevo. Nos veremos en un tercero, seguramente. Buenísimo. Ay, ojalá. Muchas gracias. Vale. Oye, gracias en los comentarios, Carlos, Edison, Hebert, ahí, a ver cómo te va y nos sumamos a hacer cosas distintas. Así que muchas gracias por los comentarios y de nuevo, que tengan muy buen fin de semana, buenas fiestas patrias a los que estamos aquí en Chile y estamos en contacto. Voy a subir el video de esta sesión con el PDF durante el día seguramente. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos, gracias. Gracias.